Dios les bendiga, les habla José Infantes, uno de los profesores del curso Administración Eclesiástica de nuestro seminario evangélico asociado. En esta ocasión estaremos conversando acerca de la elaboración de presupuestos. Vemos en Efesios capítulo 4, versículo 28, en el contexto de la persecución de la iglesia, los hermanos hacen una oración y en ella dicen respecto a quienes persiguen a la iglesia, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. De tal manera que podemos ver que Dios prevé soberanamente las actuaciones de los seres humanos. También en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En estos dos pasajes, así como muchos pasajes de la Escritura, podemos ver que Dios anticipa, prevé, prepara y participa en las cosas que anticipadamente prevé para su gloria. En Mateo 24, 45 al 47, leemos, ¿quién es pues el siervo fiel, digno de confianza y prudente, a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondré sobre sus bienes. De tal manera que podemos ver algunas características en este pasaje de un siervo a quien se coloca como alguien que administra una casa. En la Biblia aparecen varias figuras de este tipo. Una está relacionada con precisamente el oikos o oikonos, quien administra una casa, y también hay otra figura que tiene que ver con quien supervisa o un obispo, alguien que está por encima viendo las cosas que ocurren de manera que se cumpla la voluntad de su amo. Hay una pregunta que el Señor hace en este capítulo 24 que está en el contexto de los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos. Es importante preguntarnos eh, si somos siervos fieles. La fidelidad implica aquí que somos dignos de confianza. O sea, es decir, somos dignos de confianza en las cosas que Dios nos ha puesto a hacer. La otra característica del siervo que administra las cosas de Dios es que es prudente, es decir, que es sensato, una persona centrada, concentrada en las cosas que Dios le dice que haga. Es inteligente, es audaz, considera las circunstancias, pero en cada una de ellas puede ágilmente aplicar los principios establecidos en la palabra de Dios. A quien su Señor puso sobre los de su casa. Entonces esa función de veedor, de obispo, eh, de administrar, es parte de lo que Dios nos ha dado como ministros del Evangelio. Además de prever, Dios provee, Dios es proveedor, de tal manera que cualquier asunto que Dios tenga estimado hacer, proveerá lo necesario para que esto se realice. Esa es nuestra confianza y es un criterio para la administración y para la elaboración de presupuestos. No podemos elaborar presupuestos solo sobre la base de lo que tenemos, sino sobre la base de lo que creemos.
que Dios proveerá para que sus proyectos, su obra avance. Es interesante que también habla de, en este caso, la comida, pero sabemos que Dios provee todas las cosas y aquí habla entonces que la provisión es a su tiempo, entonces habla de una oportunidad. Eh, entonces hablamos de que la provisión de Dios es oportuna y también la administración, por lo tanto, debe ser oportuna, de tal manera que el administrador prevé la provisión de Dios, se administra oportunamente y bajo los criterios de Dios en el tiempo que Dios tiene determinado. En este caso, la, para los presupuestos, se estima generalmente en las iglesias un año, aunque puede haber presupuestos relacionados a proyectos específicos con menor o mayor data. Dichoso aquel siervo esclavo o sujeto, es la idea de que nosotros estamos administrando los recursos de Dios en términos generales, en nuestra propia vida y todo lo creado que el Señor ha puesto en nuestras manos, eh, siendo esclavos o sujetos a la voluntad de Dios. Es decir, si Jesucristo es el Señor, como lo es, entonces nosotros estamos llamados a velar porque nuestra vida, la iglesia y los recursos que ella administra sean dirigidas por el Señor Jesucristo. Y a través de estos recursos se cumpla su propósito. Y al final, cuando el Señor venga, nos va a pedir cuenta y debemos estar haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Ahora habrá recompensa y esa es nuestra esperanza, que el Señor nos recompensará y nos ayudará en el presente también a hacer su voluntad. ¿Qué es y para qué sirve el presupuesto? El presupuesto es una estimación de los ingresos y gastos en un periodo dado, generalmente un año. El presupuesto orienta a la administración de la iglesia con la guía del liderazgo pastoral del buen uso de los recursos de Dios. Entonces, es importante el presupuesto porque sirve de guía a la administración del uso de partidas específicas, de montos específicos que se pueden o no usar. Y también es importante que en todo este proceso haya una guía pastoral, orientación pastoral en cuanto al uso de esos recursos. El presupuesto permite que la asamblea participe en la toma de decisiones referidas al uso de los bienes que ingresarán al tesoro de la iglesia. Es importante que el presupuesto se elabora en la junta pastoral o en la junta directiva, pero se asume que va a ser discutido en la asamblea de tal manera que toda la iglesia puede participar, se siente partícipe de esta decisión y eso ayuda al compromiso de la iglesia, pero también a que el liderazgo no está haciendo cosas a espaldas de la iglesia, sino que somos el cuerpo de Cristo y Dios nos llama a estar de acuerdo en la voluntad de Dios para la administración de sus recursos. Da transparencia y tranquilidad en la administración. Es decir, después que ya eh, la junta directiva o pastoral ha elaborado el presupuesto, después que la asamblea ha dado su visto bueno, entonces el administrador o administradores y el pastor puede trabajar con tranquilidad, dado que tiene una herramienta que le permite guiar la administración y supervisar la administración. En cuanto a la elaboración de presupuestos, tenemos que tener en cuenta algunos principios. Somos administradores de Dios, no dueños. Esto es importante. El Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud,
el mundo y los que en él habitan. También Romanos 12 dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces todo lo que existe es del Señor, incluyéndonos, incluyendo los recursos eh, financieros de la iglesia, el dinero y los bienes, equipos, etcétera. Todo es de Dios y todo debe usarse de acuerdo a su voluntad y propósito. Los recursos están disponibles para que se haga la voluntad de Dios. Para eso existen las cosas. Todo lo creado existe para dar gloria a Dios. Todo lo creado existe para que en este tiempo su, su nombre sea exaltado y el Evangelio sea proclamado, los creyentes sean discipulados, educados en su palabra, eh, y para que el liderazgo pueda contar con los recursos necesarios para hacer la obra del Señor. Todo lo que existe, entonces decimos que está disponible para que se haga la voluntad de Dios. Debemos pedir a Dios sabiduría para usar sus recursos. Es importante esto porque en ocasiones presuponemos que por tener algunas personas en la iglesia con algunos conocimientos académicos respecto a la administración, esto es suficiente para tener una buena administración. Y esto no necesariamente es así. Aunque es importante tener algunos conocimientos académicos, lo más importante es que se cumplan los principios bíblicos relacionados a la administración y que le pidamos sabiduría a Dios en cada circunstancia, porque al final son sus recursos y eh, es necesario saber cuál es su voluntad en cada circunstancia. El presupuesto puede ser una herramienta útil cuando se usa de acuerdo a los principios bíblicos. Cuando no se usa así, puede ser una herramienta que más bien obstaculice el avance del Evangelio y ponga una camisa de fuerza a la junta pastoral, a la junta directiva. Entonces el presupuesto no es inflexible, precisamente es un presupuesto, no sabemos todo el futuro, no somos Dios, pero sí queremos tener una guía. Entonces es importante hacer saber a la iglesia como pastores que el presupuesto no necesariamente se cumple de manera exacta o perfecta, sino que debe haber cierta flexibilidad para que la junta pastoral o la junta directiva tome decisiones respecto a cambios que pueden hacerse en el futuro de acuerdo a imprevistos o cosas que no podamos prever. Eh, Debemos usar el dinero de Dios en los propósitos de Dios. El dinero, todo el dinero es de Dios, de Dios son las riquezas. Pero específicamente lo que se da para Dios en la iglesia tiene un celo especial porque ha sido destinado, dedicado a Dios, de tal manera de que debemos tener temor de Dios, debemos inculcar y enseñar esto en la iglesia, sobre todo a quienes administran. Y es importante que el pastor directamente no maneje estos recursos, sino que cumpla su rol de obispo, de supervisar y de orientar en cuanto a la administración de estos recursos. El presupuesto debe estar orientado hacia la evangelización y el discipulado. Entonces, todo lo que hace la iglesia debe evangelizar y discipular. Y eso incluye todos los ministerios. Entonces, podemos nombrar entonces la fundación de iglesias, el sostenimiento de pastores y misioneros, la logística del reino de Dios, desplazamiento, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las movilizaciones, la adquisición y mantenimiento de bienes que son necesarios, ¿verdad? Cuando se está fundando iglesia, el local que hay que fabricar para que se reúnan las personas. Es interesante que a veces se hace un sobreénfasis en el local y se olvida el propósito principal. Hay que mantener un sano equilibrio. Es importante motivar a la iglesia, sí, a la construcción cuando es necesario, pero sin dejar de hacer su función principal, que es evangelizar y discipular. También equipos necesarios para hacer su obra, equipos como computadoras o equipos de sonido, etcétera, instrumentos.
musicales, papelería, todo es importante y todo debe ser previsto eh, de manera racional y sensata para que se cumpla el propósito de Dios. En Hechos 20:35 leemos, en el contexto de la despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y tener presentes las palabras del Señor, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Eh, entonces, podemos ver en Hechos, este pasaje de Hechos 20 nos narra cómo el apóstol Pablo está diciendo a, a- a sus seguidores, a los seguidores de Jesucristo, que se ha esforzado en trabajar con sus manos y que el principio es que los pastores no estamos para eh, entonces, muy importante esto, ¿verdad? El ejemplo que podamos dar como pastores, como misioneros, como líderes del Señor, no solamente con nuestra enseñanza, sino con nuestra vida, del esfuerzo que podamos hacer para ayudar a otros, para ejemplo en el diezmo, en las ofrendas, ejemplo en dar a los necesitados. Eh, entonces, parte de todo el consejo de Dios expresado en su palabra y debemos guiar y orientar a la iglesia y motivar. Una de las cosas más importantes que podemos ver en nuestros tiempos que puede obstaculizar la obra del Señor es nuestro lenguaje como pastores, como ministros. Eh, no debemos caer digamos, propuestas teológicas erradas, ¿verdad? Pero una cosa es esto y otra cosa también es caer en negativismo y no decir también por fe, hablar en fe de las cosas que sí podemos hacer en el Señor. Y por cierto, también, como dije, siendo ejemplo a los hermanos. Entonces procuremos que nuestro lenguaje sea acorde a las promesas de Dios y no a las circunstancias para motivar a los hermanos a dar y a ser ejemplo de esto. Recomendaciones para la elaboración del presupuesto. Toma en cuenta todos los ministerios de la iglesia, pero da prioridad a la evangelización, el discipulado, la formación y el sostenimiento del liderazgo, el servicio o ayuda a los necesitados. Haga su presupuesto basado en los propósitos y criterios de Dios, también confiando en su provisión. Anime a la iglesia a comprometerse en obediencia con sus diezmos y ofrendas. Anime a la iglesia a cumplir sus compromisos con terceros. Esto incluye al Estado, como hablamos en clases anteriores, pero también ante la ADIEL, la Iglesia Evangélica Libre. Si tenemos un compromiso de diezmos, de ofrendar o de apoyar las misiones o la educación teológica, entonces Dios va a bendecir la iglesia cuando cumplimos este compromiso. Establezca proyectos específicos y presupuéstelos. Póngalos a Dios en oración. Trabajen duro como iglesia para alcanzar. Entonces, los proyectos pueden ser muy bonitos, pero si no hay trabajo duro, eso queda solamente en proyectos. Entonces, tenemos que animar a la iglesia en cuanto a proyectos específicos que Dios nos ponga a hacer para que su obra avance en determinadas áreas y debemos trabajar duro junto a la iglesia para que esto se lleve a cabo. El Señor en el camino proveerá todo lo necesario para que su voluntad sea hecha en medio nuestro. Tome en cuenta en el presupuesto las obligaciones laborales de la iglesia eh, con sus empleados y ante el Estado.
Entonces es importante que cada trabajador de la iglesia tenga su seguro social y también se prevé en el presupuesto las prestaciones sociales, vacaciones, bonos de fin de año, apoyo cuando hay momentos de dificultad para eh, quienes trabajan en la iglesia. Entonces, es importante que haya una provisión para todos estos gastos. Valoren apropiadamente el dinero. Solo es una herramienta de Dios para hacer su voluntad. Dios no nos llama a acumular, sino a dar y a administrar apropiadamente sus recursos. Entonces, no debemos acumular. Esa no es el llamado de Dios. El llamado de Dios es a dar y a administrar apropiadamente sus recursos. La función del pastor no es manejar directamente el dinero de la iglesia, excepto el que le sea asignado de manera específica. Si a usted le da un dinero porque va a hacer un viaje misionero, entonces usted debe administrar y dar cuenta de ese dinero, o un dinero que se le dé de manera específica para hacer algo. Pero todo lo demás, la recomendación es no hacerlo directamente para que no se enrede, sino que pueda delegar a un equipo de administración de la iglesia eh, que le rinda cuenta y que eso sí debe supervisarlo y debe tratar de prepararse lo mejor posible por entender lo que se está haciendo para orientar bíblicamente la administración. También debe animar, entonces, en este asunto. Los pastores y líderes debemos ser ejemplos en dar y administrar apropiadamente los recursos de Dios. Dice el apóstol Pablo, porque sin vacilar os he proclamado todo el propósito de Dios. Que el Señor nos permita, en cuanto a la administración eclesiástica, que es parte del propósito de Dios o del consejo de Dios expresado en su palabra, poder enseñarlo a cabalidad, vivirlo a cabalidad. Cuidad de vosotros mismos, ¿verdad? Que cuidemos nuestra vida, nuestra integridad económica, que Dios bendiga nuestras finanzas, que podamos ser ejemplo en toda la iglesia, que el dinero no se nos suba a la cabeza y nos desviemos, sino que estemos centrados en el Señor y en su ayuda, en su cuidado. Cuidad de vosotros mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Tenemos una tremenda responsabilidad. El Señor nos ayude. Oremos unos por otros, pidamos oración a la iglesia, que Él adquirió con su propia sangre. Y estos términos eh, administrativos están en toda la Biblia, pero el más importante es que Dios nos compró con su sangre. Somos suyos, la iglesia del Señor es suya y Dios nos ha llamado a administrarla, a prever la provisión de Dios oportunamente. Que Dios nos ayude en este propósito, hermanos. Tenemos una tarea que es realizar un informe de una página donde explique con sus propias palabras su comprensión acerca del tema del presupuesto y la responsabilidad del pastor en su elaboración y ejecución. Eh, También voy a pasarles un modelo de presupuesto. Usted va a dar su visto bueno a ese modelo. Eh, Va a decir qué partidas de ese presupuesto o añadiría a ese presupuesto, qué partidas quitaría y explique por qué. Entonces puede hacerlo en una hojita anexa al informe. Entonces serían dos hojas. Una hoja explicando con sus propias palabras lo que usted entiende acerca del presupuesto, su responsabilidad del pastor, la responsabilidad del pastor en este asunto, y otra hojita donde va a colocar sus impresiones acerca del modelo de presupuesto y qué partidas añadiría o quitaría y explicar por qué. Dios les bendiga, que Dios les cuide y que el Señor nos ayude en este propósito de hacer su voluntad y de ejercer su ministerio con fidelidad. Un abrazo.